Hernández Jacúndez. El licenciado es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Campus Zaragoza. Cursó un diplomado en Psicología Organizacional en la UNAM, laborando en el Departamento de Capacitación de Personal. Actualmente, estudiante de la residencia en Psicología Organizacional por parte del posgrado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy nos va a presentar la siguiente ponencia titulada Evaluación y optimización en el proceso de reclutamiento y selección de una empresa de seguridad. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? La luz, ¿qué tal les parece así? Ya, bueno, es la última presentación antes del descanso y posteriormente vamos a continuar con este segundo ciclo de conferencias. No sé qué tal les parezca la luz con relación a las presentaciones, esto con la finalidad de que ustedes puedan visualizarlas adecuadamente. ¿Les gusta mejor apagada, encendida? Apagada, está bien. Ya les presentaron el tema del cual vamos a estar platicando el día de hoy. Bueno, me gustaría partir acerca del área que por excelencia se ha trabajado el psicólogo una vez que egresa. ¿Cuál es el área por excelencia? Reclutamiento y selección. Ayer mi compañero David les estaba mencionando qué era lo que se tiene que hacer en cuanto a capacitación. El día de hoy vamos a hablar cuáles son las oportunidades que tiene el psicólogo participando en el área de reclutamiento y selección, identificando estos dos procesos como una fase que tienen un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el ingreso de recursos humanos a la organización. Los psicólogos, ¿qué hacemos usualmente o qué esperan realizar? Ya hasta se preparan. Una vez que están en los últimos semestres o que ya han egresado, pues dicen voy a estar realizando reclutamiento, entrevistas, aplicación de pruebas y evaluación de las mismas con tal de que ingrese el personal que me está requiriendo la organización. Esto es algo que se ha llevado así, bueno, a través de la historia y por muchos años. ¿Cuál es el objetivo específicamente de la selección? Bueno, este proceso es un contraste, lo que trata de realizar es un contraste de cierta información que nos está proporcionando la organización para que nosotros podamos compararlo con nuestros candidatos que se están postulando a las vacantes y así poder seleccionar cuál es el mejor para que cubra la vacante y pueda desempeñar adecuadamente sus actividades. Les voy a platicar un poco acerca del modelo que se maneja del área administrativa y cómo nosotros podemos aportar desde este mismo modelo que parte, si bien de otra disciplina, cómo lo podemos utilizar nosotros. En este proceso se describe en 5 fases o contiene 5 apartados. El primero es la descripción y análisis de puesto, algo con lo cual vamos a comparar a aquellos candidatos que se están postulando. Las siguientes son los estándares de desempeño, lo que esperamos o cómo es que esperamos que cumpla con las actividades dentro del puesto y en la organización. El siguiente proceso va a ser la especificación de las personas con relación a las capacidades. Vamos a estar evaluando cuáles son sus capacidades para que cumpla la actividad y se desempeñe de manera adecuada. ¿Cómo? Pues comparando lo que tenemos en un inicio con las evaluaciones o calificaciones que nos están dando ya al momento de realizarlo mediante distintas fuentes de información. Ya vimos algunas de ellas previamente, como lo es los instrumentos. Pero hay algunas otras que son exámenes de selección y otras que parten más o distan más de nuestra disciplina, como son exámenes o referencias personales, etcétera, en las cuales no vamos a entrar. ¿Para qué? Bueno, la finalidad es que nos proporcionen las herramientas necesarias para que podamos tomar una decisión, como ya lo mencioné, de cuál es la más idónea, cuál es el personal más idóneo para que cubra adecuadamente la vacante.
Recordando un poco, ya les mencionaron mis compañeras, estuvimos en una empresa de seguridad privada y nos comentaba que tenía problemáticas en el área de reclutamiento y selección. ¿Cuáles eran dichas problemáticas que ellos nos planteaban de manera inicial? Bueno, el alto porcentaje de rotación que tenía el guardia de seguridad o el oficial de seguridad, y la siguiente, no contaban con una herramienta que pudiera evaluar el desempeño de dichos guardias de seguridad. Recordemos, estos dos son parte importante del proceso administrativo al momento de ingresar a personal a la institución o organización que se pretende. Nosotros lo que realizamos fueron entrevistas para poder identificar qué había más allá, no solamente lo que nos planteaban, sino cómo aterrizarlo realmente a nuestra labor como psicólogos para poder así mejorar, como sabemos y ya se ha planteado desde el día de ayer, mejoras en el área de la organización, pero con resultados. Es decir, que estos tengan indicadores organizacionales que puedan mejorar los resultados de la organización. Dichas entrevistas fueron realizadas con el personal que rodea el área de reclutamiento y selección, así como el puesto de oficial de seguridad, y lo que nosotros encontramos fueron 3 situaciones que también corresponden con el modelo de reclutamiento y selección. Una de ellas es el perfil de puesto, no era el más idóneo, dado que carecía de cierta información que era importante para poder ingresar al candidato. Los instrumentos de evaluación, por ende, no eran los más adecuados al momento de selección, y el proceso de selección también tenía algunas características que podían ser optimizadas o mejoradas. El objetivo de las entrevistas en una segunda etapa fueron identificar cuáles eran las características o habilidades necesarias que tenía que cubrir el guardia de seguridad. Ya vimos 2 de ellas, que es tolerancia a la frustración y la percepción del estrés. Estas habilidades son 2 de ellas, había algunas otras, pero no solamente eso. Lo que nos pedía el área de reclutamiento y selección era que especificáramos el perfil dependiendo del guardia de seguridad. Nosotros ya imaginamos que somos el oficial de seguridad de una universidad. ¿Qué tal si lo somos de un banco, de un 7-Eleven? Cambia mucho cuáles son las actividades que se tienen que desempeñar. ¿Cuál es nuestra labor aquí? Bueno, identificar cuáles son las habilidades generales que, independientemente de cuál es el escenario en el cual se está desempeñando, son las características mínimas necesarias para que cumpla esas funciones de manera adecuada, independientemente del contexto en el cual se está desarrollando. Entrevistamos a cerca de 9 personas, 10 personas, para poder reconocer cuáles eran las actividades generales que desempeñaba este oficial de seguridad. Aquí están algunas. ¿Esto para qué? Pues para que nos diera una idea no solamente desde la perspectiva del oficial de seguridad, sino de aquellos que se relacionan con dicha área. Entonces, como lo mencioné, en el perfil de puesto se encontraron algunas deficiencias. Una de ellas era justamente que no había un organigrama de puesto. Sabemos que el organigrama nos puede dar, y si no lo sabemos, el organigrama nos ayuda a reconocer cuáles son los puestos que se relacionan con otros y quién le tiene que reportar a quién en caso de que éste se desarrolle de manera jerárquica. En el puesto no había existencia de en qué lugar se encontraba el oficial de seguridad. Al nosotros establecer en el organigrama de puesto quiénes son sus pares, aquellos que desarrollan puestos, si bien no iguales, si tienen el mismo nivel jerárquico, y a quienes se le tiene que reportar quién es su jefe inmediato, dado que había cierto caos al momento de reportar. Los guardias de seguridad no sabían a quién se le tenía que presentar la información, dado que todos estos puestos se relacionaban, pero no se sabía de qué manera por la inexistencia del organigrama. Y la siguiente fue establecer cuáles son las habilidades que requiere el guardia de seguridad. Nuestros resultados con relación al perfil de puesto, una de las 3 fases que nosotros identificamos es el organigrama. Fueron una de las propuestas.
Los conocimientos técnicos, que es algo más administrativo, pero nosotros establecimos algunos criterios para que puedan verificar dicha información, asimismo las características personales, y establecimos instrumentos de evaluación que nos dieran cuenta de cuáles eran las actividades, las capacidades en ese momento con las que contaba el personal que se estaba postulando para cubrir las vacantes. Y finalmente las funciones generales que tenía que desempeñar el guardia de seguridad. De todo esto, en el perfil de puesto no dista mucho de lo que realiza la disciplina administrativa o cualquier otra disciplina que se desempeñe en el área de recursos humanos, específicamente en el Departamento de Reclutamiento y Selección. Sin embargo, me gustaría destacar algo que ya vieron un poco en las presentaciones previas el día de hoy, que es mediante este diagrama. Esta es solamente una parte, la más importante, podría decir yo, con relación a nuestra aportación como psicólogos. Sí, es un cuadrito y parece muy sencillo, pero implica investigación, implica muchas herramientas como la ponderación de puntajes para que sea legible para otras disciplinas, que es, como lo sabemos, un lenguaje de interfase para que pueda ser reconocido por otro personal con el que nosotros tenemos contacto dentro de la organización. Aquí vemos algunas de las propuestas que realizamos con relación a las características personales. Del lado izquierdo, de la columna izquierda, vemos cuáles son las características personales que requiere el perfil, específicamente el perfil, para que pueda ser evaluado y pueda desempeñar las funciones de manera deseable. Asimismo, se ve la ponderación del puntaje esperado con relación a cada uno de ellos. Y en la columna izquierda podemos ver el método de verificación, que son los instrumentos con los cuales vamos a estar evaluando. He ahí parte esencial del psicólogo en esta labor: implementar cuáles son las características que requiere el puesto para desempeñar las funciones y cuáles son los instrumentos que corresponden y que empaten para realizar esta evaluación de manera adecuada. Bien, ya tenemos una parte de este proceso administrativo, el cual es el contraste. Ya tenemos con qué comparar a los candidatos que se van a estar postulando a cubrir tu vacante, en este caso oficial de seguridad. Ya tenemos el parámetro para nosotros posteriormente estarlo comparando dependiendo de las evaluaciones o resultados que den los candidatos. ¿Cuáles son los instrumentos? Ya les platicaron un poco acerca de la elaboración de dos de ellos, mediante escalas, tolerancia a la frustración y percepción del estrés, pero también hay otra forma de elaborar instrumentos. Los primeros dos ya no los voy a mencionar, dado que ya se especificó a detalle la elaboración y qué era lo que implica cada uno. Y las siguientes son las entrevistas por competencias, que evalúan otras dos características necesarias para el oficial de seguridad: el compromiso y la orientación a servicio. Es por ello que les presento otra técnica de evaluación. Sabemos que es importante el uso de instrumentos, de escalas, pero hay otras de ellas, herramientas que nos pueden ayudar justamente a cumplir nuestra labor, y una de ellas es justamente la evaluación mediante conductas y o reportes verbales. ¿Cuál es la condición de esta? Pues trata de no establecer un criterio de logro para que nosotros podamos desempeñarnos de manera libremente sin que tengamos que cumplir algún criterio. Es decir, si nosotros a una persona le decimos: oye, pasa aquí al frente, sabe qué es lo que tiene que hacer, o tal vez no. Pero esa es más o menos la intención. Si yo ahorita le dijera a alguna persona del público: pasa al frente, lo va a hacer, pero no es tan detallado qué es lo que tiene que hacer. Es ahí una manera de darle cierta libertad para evaluar de qué manera se va a desempeñar. Aquí les presento un ejemplo acerca de la evaluación mediante las rúbricas. Me gustaría hablar de la primera: cómo se establece la rúbrica o cómo utilizamos este instrumento. Este instrumento se lo brindamos directamente al personal de reclutamiento para que lo utilice como una herramienta
Este instrumento, a diferencia de las escalas, no puede ser visualizado por el candidato, es decir, únicamente lo tiene el reclutador para realizar dicha evaluación. Y aquí vemos algunas en este caso va a ser orientación al servicio, que es lo que se establece mediante una rúbrica. Lo que tomamos son algunos puntos, 0 puntos, 5 puntos y 10 puntos, dependiendo de qué es lo que esperamos que haga ante cierta situación la persona o el candidato. Es decir, ante describir las necesidades del cliente. ¿Sí alcanzan a leer hasta allá atrás o no? Ok, voy a leerles la primera. El primer cuadro de la extrema izquierda nos dice, con relación a la característica de orientación al servicio, si el candidato describe las necesidades del cliente. Orientación al servicio es justamente eso, satisfacer las necesidades que el cliente nos está requiriendo. Fue una de las características que nosotros identificamos para la dimensión de orientación al servicio, y una de ellas era poder describir cuáles eran las necesidades del cliente. Establecimos como 0 puntos, es decir, que no cumple con esta característica la persona o el candidato si no sabe recabar la información de otras personas para identificar las necesidades. En un puntaje intermedio, si la persona recaba la información de una persona para identificar las necesidades, y finalmente, cumpliendo con 10 puntos, si recaba la información de 2 o más personas para identificar las necesidades. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Pues mediante algunas preguntas de apoyo que nos den cuenta si es que esto es posible. ¿Qué es lo que busca un cliente en tu servicio? Tú puedes reconocer, oficial de seguridad, qué es lo que busca un cliente de tu servicio. Cuando se está presentando, ¿sabes para qué acude a dicha instancia, al banco, a la universidad? Bueno, aquí hay algunas preguntas que nos sirven para poder dar cuenta de ello mediante una entrevista, y dependiendo de la información que nos brinde, identificar o asignar un puntaje. En este caso vemos aquí, tiene 10 puntos, esa persona lo hizo bien, pudo identificar la información o recabar la información de 2 personas para identificar cuál era la necesidad que tenía dicha persona y con ello darle solución, que es nuestra dimensión de orientación al servicio. Así es, otra forma de evaluar. Es un instrumento, si bien parece más sencillo, es bastante complicado asignar los puntajes y cuál es la conducta o la expresión, pues sí, cuál es el reporte verbal que nos tendría que dar para cumplir con el criterio. Tiene que ser minucioso, detallada y pues bastante complejo. Tenemos hasta ahora 2 partes del proceso de reclutamiento y específicamente selección. Ya tenemos con qué vamos a comparar, ya tenemos los instrumentos con los cuales vamos a utilizar para poder evaluar al candidato. Aquí me gustaría presentarles parte de una herramienta más, que ya es un formato en el cual se va a establecer cuál es el puntaje obtenido y cómo lo comparamos con nuestro perfil de puesto. Esto, ¿van a decir esto qué? Esto es parte de un formato al que nosotros llamamos comparación candidato versus puesto. Esta información justamente la dejé aparte porque solamente tiene características del candidato, que cualquier persona puede colocar en cualquier momento: un administrador, un contador. Lo importante de este formato es justamente este. Nosotros establecimos, con relación a los conocimientos técnicos, un puntaje mediante, vamos a ponerlo aquí, llenado de bitácora. Si sabe llenar la bitácora, si sabe desempeñarlo de manera correcta, se le asigna cierto puntaje. Estas son características de conocimientos técnicos. Nos vamos a centrar más en cuestión de los resultados en cuanto a características personales o habilidades. Y aquí ya vemos la comparación. Recordamos, el perfil de puesto era solamente una gráfica y tenía solamente una línea. Aquí estamos viendo 2 tipos de líneas. La azul nos marca cuál es el puntaje esperado, es decir, lo que requiere el perfil de puesto, y con la línea verde los puntajes obtenidos por parte del candidato.
Aquí, por ejemplo, percepción del estrés está en aproximadamente 80 puntos. ¿Ustedes consideran que está bien? ¿Está mal? ¿Qué piensan? ¿Qué dirían de esta gráfica? ¿Nada? ¿No? Muy bien. Como vemos aquí, la línea son los puntajes deseados. En cuanto a percepción del estrés, ¿qué es lo que esperamos? Pues que el candidato tenga una baja percepción al estrés. ¿Para qué? Para que justamente satisfaga. Si es que ya lo iba a decir en pasado, satisfizo, pero no. Satisfaga las necesidades de la organización. En este caso, el candidato que nos está arrojando mediante este instrumento, pues que tiene un alto nivel de percepción al estrés. ¿Esto qué nos daría cuenta con relación a lo que espera la organización de su rotación? ¿Que se va a quedar o no? ¿Que no se va a quedar? No se va a quedar. ¿Cómo se lee la gráfica? ¿Cómo se lee la gráfica? Vamos a estar comparando el puntaje de estas, el esperado, con relación a las líneas verdes, con el circulito, que es el puntaje obtenido por el candidato, y lo que vamos a tratar es de ver qué tanto dista la línea azul de la línea verde. La única excepción es percepción al estrés. En todas las demás, lo que nosotros esperamos es que esté cercano a la línea o por encima de ellos. Percepción al estrés, lo que esperamos es que esté cercano a la línea o debajo de la línea, es decir, más hacia el centro. Ahora sí, ya que les brindé las instrucciones, ¿qué podrían decir con relación al estrés? ¿Es alto, bajo? Seguimos sin entender. Yo no lo entiendo. ¿No? Dime, ¿tu nombre? Jesús. Permíteme tantito, Jesús. Te voy a proporcionar el micrófono para que todos podamos escucharlo. Muchas gracias. Bueno, dice que menciona que la percepción del estrés Sí. no se constata a lo esperado con la línea azul. Entonces, lo que se tiene que, ahora sí que la necesidad aquí es que se va a hacer con el estrés, porque en lo demás, ahí se va viendo que está quedando más o menos en lo esperado. Pero en la percepción del estrés, pues creo que lo mencionaron también en la otra ¿cómo se dice? En la otra presentación, en la que decían que el estrés era demasiado para una guardia de seguridad. Así es. ¿Y tú, Jesús, contratarías a este personal o no lo harías? Pues sí, pero además esa cuestión del estrés nomás se tendría que manejar en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación, Jesús. Sí, justamente una de las ventajas del modelo que estamos trabajando es que estas habilidades pueden ser entrenadas o desarrolladas para que pueda desempeñarse el personal de manera adecuada. Como vemos, la mayoría de ellas cubre con los requisitos, salvo percepción al estrés. Sería la única característica o la característica a la cual le daríamos prioridad al momento de capacitar o entrenar a dicha persona. Muchas gracias. Aquí está el gráfico de radiales, que es una justamente aportación que podemos realizar nosotros como psicólogos. No es como cualquier gráfica, la única finalidad es que sea sencillo de entender para personal que tiene relación con nosotros dentro de la organización. Nosotros para ello pues ya establecimos ciertos criterios, hicimos una conversión de puntajes para que fuera más legible para pues el personal que se relaciona con los psicólogos en la organización. Finalmente, ya
ayudamos en cuanto al proceso de selección, pero también se nos proporcionaron manuales con relación a cómo se estaba llevando a cabo el proceso de selección, de oficiales de seguridad, y nosotros fuimos muy proactivos, si se puede llamar así, o muy duchos en ese asunto. Evaluamos cuáles eran los formatos que estaban utilizando y nosotros evaluamos mediante la observación cómo es que se llevaba a cabo el proceso de reclutamiento y selección en los analistas de selección, en los reclutadores, y también observamos cómo estaba la encargada del departamento de área de reclutamiento y selección. Mediante la observación pudimos contrastar cómo es que el manual establece que se tiene que llevar a cabo y cómo es que se lleva a la práctica, porque el manual nos dice muchas veces cómo se tiene que hacer, pero pues pueden encontrar el personal a decir: oye, es que es más fácil si lo realizo de esta manera, o esto disminuye el tiempo, es más sencillo para mí en cuanto al desempeño de mis actividades, y con esto estoy funcionando adecuadamente para contratar al personal. Aquí podemos ver entonces que hay un contraste entre la teoría y la práctica del proceso de selección de personal. ¿Cómo lo optimizamos? Nosotros hicimos justamente la comparación, elaboramos cuáles eran las actividades que estaban desempeñando el analista de selección y cuáles de ellas, que si bien no están en el manual, son favorables para que disminuya tanto el tiempo y aumente la efectividad al momento de reclutar al personal. Por ello propusimos justamente la actualización del manual, establecimos un diagrama de flujo. ¿Esto por qué? Porque en muchas ocasiones el personal que entra a la organización realiza actividades que son adecuadas para la selección de personal, pero que no se plasma en un manual, y estas personas se pueden ir de la organización y no se queda qué era lo que estaba ayudando justamente a cubrir con las vacantes o con el reclutamiento y la selección del personal. Al nosotros plasmar qué es lo que están haciendo las personas mediante propuestas que ellas van implementando, nosotros lo plasmamos, y para futuras ocasiones ya existe un manual que nos dé cuenta de cómo es que se optimizó el apartado, este reclutamiento o la selección del personal. Así pues, si el personal de reclutamiento y selección llega a ascender de puesto, lo único que tiene que hacer para capacitar al personal que lo va a cubrir, pues es mediante el entrenamiento y con apoyo del manual de selección. La disciplina, ¿cómo explica esto? Porque parece muy administrativo. Oye, hiciste un manual, wow, ¿y eso en qué ayuda? Pues muy fácil. Esto se puede explicar con algo que llamamos desde el modelo cadenas conductuales. Un ejemplo de ello, de lo que es una cadena conductual, es abrir la llave, el proceso de lavarse las manos, abrir la llave, tomar el jabón, enjabonarnos, dejar el jabón, enjuagar, cerramos la llave y secamos las manos. Ese es un encadenamiento que puede ser tan específico o tan general como lo requiera la persona. En este caso, al ser todo un departamento de selección, tiene que ser bastante detallado para que sepa cuáles son los puestos que van a participar al momento de seleccionar el personal y cuáles son los formatos o las herramientas que va a estar utilizando. En este caso, si lo comparamos aquí, el jabón, cuáles son los instrumentos que va a estar utilizando y cómo se van a evaluar dichos instrumentos para que pueda cumplir adecuadamente con la selección del personal. Las recomendaciones, justamente delimitar cuáles son las actividades del reclutador, cuáles son las actividades del analista de selección y cuáles son las actividades de cuando una vez que termina el proceso, a quién se le tiene que entregar la información del candidato y a dónde se tiene que canalizar al candidato. Nos ayuda a delimitar cuáles son las actividades de cada una de las personas o de los puestos que participan en el proceso de selección, y cuáles son las actividades de cada uno de los puestos que participan en el proceso de selección. Nos ayuda a delimitar cuáles son las actividades de cada una de las personas o de los puestos que participan en el proceso de selección, y cuáles son las actividades de cada uno de los puestos que participan en el proceso de selección.
nos ayuda a asignar responsabilidades, porque también muchas veces en las organizaciones me ha tocado que al no tener las responsabilidades mediante hasta dónde llega tu proceso de selección o de reclutamiento, no, pues eso te tocaba a ti, no, eso te tocaba a ti. Mediante este manual ya estamos delimitando cuáles son las responsabilidades y hasta dónde llega tu participación en el proceso de selección. Y finalmente, también nos brinda la posibilidad de establecer indicadores con relación al proceso de selección de personal. Es algo que no se implementó en esta ocasión en la organización, cuestiones de tiempo, y tampoco era una necesidad que pretendían cubrir en ese momento, pero sí me gustaría brindarles justamente alguno de estos beneficios que también nos puede ayudar la elaboración de estas cadenas conductuales mediante algo que organizacionalmente podríamos llamar manual de procesos. En resumen, ¿qué es lo que elaboramos o cuál es nuestra posible participación en el reclutamiento y la selección de personal, más allá de la aplicación de pruebas, la evaluación de pruebas, la realización de entrevistas? Pues justamente nuestra participación al desarrollo de nuevos instrumentos que permitan evaluar qué características o habilidades son necesarias para los puestos, y también pues una propuesta de intervención mediante el manual para que se desarrollen las actividades más óptimas para la organización. Estas son, me gustaría aclarar, aportaciones tecnológicas, no en el sentido de cibernética, si nos enfocamos en ello, pero sí son aportaciones que nos ayudan a optimizar el proceso de reclutamiento y selección con la finalidad de obtener resultados organizacionales, que es algo de lo que se ha hablado desde el inicio de este segundo foro y el sexto Congreso de Aportaciones a la Psicología o a la Gestión Organizacional. Con esto finalizo. Si bien no vamos a aportar algo que sea relevante para el marco teórico, sí nos vamos a apoyar en ello para desarrollar herramientas tecnológicas que nos faciliten la aplicación de estas propuestas teóricas. Con ello me gustaría finalizar mi participación y muchas gracias por su atención. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia al licenciado Moisés Morales Jacúndez por su destacada participación en la conferencia Evaluación y optimización en el proceso de reclutamiento y selección de una empresa de seguridad, impartida en el marco del segundo ciclo de conferencias en Psicología Organizacional y el sexto foro de aportaciones a la psicología a la gestión organizacional, realizado el 18 y 19 de septiembre, dirigido a estudiantes y profesores en la Facultad de Ciencias de la Salud. Por la realización plena del hombre, firma nuestra directora, la doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez.